Vamos a la siguiente ponencia, evolución de los nanosatélites, Martín Garfulski, de la Facultad de Agronomía de la UBA, del CONICET y de Satellogic. Bueno, muchas gracias sobre todo a la presentación anterior de la gente de INVAP, que creo que hizo una excelente presentación sobre cuestiones que tienen que ver con la tecnología satelital y en términos futbolísticos dejó la pelota picando para que les pueda contar en qué estado está el proyecto de Satellogic, que justamente lo mencionó. Satellogic es una empresa argentina. Yo estoy colaborando desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires como ingeniero agrónomo, así que de alguna manera soy el vínculo entre Satellogic y la producción agropecuaria. Satellogic empezó hace aproximadamente 6 años y les voy a contar un poco cómo está siendo la evolución del proyecto. Cuando yo empecé a trabajar con imágenes satelitales hace algunos años, teníamos estas imágenes del proyecto NOAA ABHRR que tenían una resolución espacial de 6.400 hectáreas. Es decir, cada píxel que veíamos no identificábamos nada más chico de 6.400 hectáreas. A pesar de eso, pudimos hacer algunos trabajos bastante interesantes, como este, que nos mostraba cómo era la estacionalidad de la producción de pasto en diferentes lugares de Argentina. Y solamente tenía 4 canales, entre ellos un canal térmico, y podíamos construir apenas un NDVI, un índice verde. Obviamente que eso fue evolucionando y que ahora tenemos tecnologías más avanzadas y como ya contó Claudio antes, tenemos el proyecto Landsat, que ya tiene unos cuantos años y que nos provee imágenes de mayor calidad. Pero sigue habiendo un vacío en cuanto a qué es lo que necesitamos nosotros en la agricultura. Es decir, los problemas en la agricultura necesitamos tener revisitas de mucha frecuencia y granos espaciales, es decir, tamaños de píxeles pequeños. Dentro de los proyectos actuales o los satélites en órbita, solamente... ¿Esto se puede sacar? Los proyectos que tienen alta resolución espacial son proyectos que son altamente costosos y muchas veces difíciles de pagar por los productores agropecuarios o inclusive por el negocio agropecuario, más allá de quién lo paga. Otros proyectos, por ejemplo Sentinel o MODIS, puede ayudar mucho para algunas cuestiones, pero todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, que necesitamos granos espaciales del orden del metro, normalmente son proyectos y imágenes satelitales muy costosas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros de los satélites y para qué nos sirve la información satelital en la producción agropecuaria? Por un lado, estamos esperando que haya mayor accesibilidad para los usuarios, con un menor costo, con una rapidez y practicidad en la disponibilidad de los datos, facilidad de utilización de los datos, es decir, que la distancia entre el dato y la toma de decisiones sea más cercana y más fácil, y por supuesto que eso tiene que ver con el tiempo de revisita y la información disponible. Entonces, ya que aprovechamos la presentación anterior para continuar con el tema, lo que propone este proyecto es armar una constelación de satélites. Entonces, no hablamos de un satélite único, sino, como dijimos antes, una cantidad de satélites que va creciendo a lo largo del tiempo. La diferencia principal ya se introdujo en la charla anterior, pero tiene que ver con el tamaño de los satélites que, por ejemplo, como el Landsat 8, que tiene un peso del orden de los miles de kilos, y eso por toda la complejidad que tienen los componentes, por el tamaño del telescopio, por el tamaño de toda la plataforma. Un satélite del proyecto de Planet pesa 4 kilos. Los satélites que se están lanzando
de Satellogic pesan alrededor de 35 kilos. Si eso consideramos que lanzar al espacio 1 kilo de satélite cuesta alrededor de $10.000, ya con eso tenemos una idea solamente de cuánto nos cuesta el lanzamiento, más allá de todo el tema de la construcción. Entonces, podemos estar hablando de alrededor de 1000 veces menos de costo de un satélite tradicional a un satélite del proyecto de Satellogic. En la actualidad, entonces, hay 3 satélites en órbita, que son Fresco, Batata y Milanesat, que están proveyendo imágenes y están funcionales y gozan de bastante buena salud. Entonces, si comparamos qué tenemos disponible en este momento en el espacio, y esto por supuesto que no es exhaustivo, pero si nosotros estamos buscando imágenes con alta resolución espacial, los proyectos que nos podrían dar imágenes con costos accesibles pueden ser Planet o Satellogic, porque los demás, como se dijo en la charla anterior, son proyectos que son muy caros y a lo sumo los gobiernos pueden pagar esos costos, pero es muy difícil que la producción agropecuaria pueda pagar esos costos. Comparativamente, las imágenes de Satellogic tienen 1 metro de resolución, las imágenes de Planet tienen 5 metros de resolución. Si comparamos entonces cuánto puede costar una imagen de un satélite convencional a igualdad de resolución espacial, está en el orden de $20 por kilómetro cuadrado, y lo que propone Satellogic es bajar eso en órdenes de magnitud, de manera que más allá de todos los problemas que pueda haber de caída de satélites o larga o corta vida útil en comparación, podemos generar imágenes que sean mucho más baratas y accesibles para el productor. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? En este momento, como les decía, hay 3 satélites en operación con una cámara de 1 metro, una cámara multiespectral de 1 metro de resolución y una cámara hiperespectral de 30 metros de resolución. Y esto, retomando la charla anterior, nos está dando imágenes que son de una calidad bastante aceptable. De hecho, la estuvimos comparando con datos de proyectos como el Hyperion, que es un proyecto de la NASA que ahora ya está discontinuado, y con datos de MODIS, y los datos son bastante confiables. Esta es la situación actual. Para el año que viene esperamos que haya ya más de 10 satélites en operación, y esto va a ir creciendo a medida que pasen los años y que la utilización de estas imágenes, por supuesto que dé un rédito a la empresa. Entonces, como decía Claudio anteriormente, a medida que crezca la constelación, lo que va a bajar es el tiempo de revisita, que el año que viene va a llegar a 1 día de revisita, a pasar al orden de minutos de revisita. Obviamente que un día nublado seguimos teniendo el mismo problema, pero seguimos aumentando las posibilidades de tener imágenes despejadas. Estas son imágenes de alguno de los 3 satélites, no sabría decirle cuál en este momento. Como podemos ver, se ven nítidamente, son imágenes de 1 metro. Esto es de falso color, es decir, una composición de RGB. Tiene aparte un canal en infrarrojo y otro canal en pancromático, como se puede ver acá. Esto es para diferentes lugares del mundo. Esta de acá abajo es en Italia y esto creo que es Estados Unidos. Por el otro lado, hay una cámara a bordo que es una cámara hiperespectral, como les decía recién. Esto
Estas cámaras lo que tienen son 30 canales entre 400 nanómetros y 850 nanómetros. Y entonces, aparte de poder construir un NDVI, un índice verde, a partir de las bandas ubicadas en el rojo y en el infrarrojo, se pueden calcular una cantidad de índices enorme. Podemos calcular índices que tienen que ver con nitrógeno, con agua, con eficiencia en el uso de la radiación. Esta imagen es una imagen hiperespectral. Esto es Buenos Aires, el Río de la Plata. Y a pesar de todos los problemas que hay en la operación, la corregistración y la georreferenciación, como pueden ver, es bastante buena, del orden de menos de un píxel. Este es un índice en particular construido a partir de imágenes, de esta misma imagen que les mostraba antes, de esta imagen hiperespectral, que es un índice discriminante de cultivos, es decir, ya no es el RGB clásico, sino que acá estamos usando más de esa información disponible en los distintos espectros de reflectancia. Por ejemplo, ¿se puede apagar un poco la luz? Esta imagen es del sur de Córdoba, entonces acá podemos ver para estos dos puntos, que son dos cultivos diferentes, las firmas espectrales de esos dos puntos. Esta es la longitud de onda y esta es la reflectancia. Y entonces esos dos puntos, que en ese momento tienen diferentes coberturas, podemos ver cómo se identifican esas dos firmas como cosas totalmente diferentes, con una mayor reflectancia en el infrarrojo para la curva roja, de acá, con una menor reflectancia para la curva amarilla en este punto de acá. Estos datos, como les decía, fueron comparados con imágenes de otros satélites, como el Hyperion y el MODIS, y los resultados son muy buenos. Este tipo de información puede ser utilizada, por ejemplo, para analizar déficits nutricionales, eficiencia en el uso de la radiación, daños por plagas y enfermedades. Ya ven que acá se ven los límites de los potreros, entonces podríamos identificar perfectamente la ubicación de nuestros cultivos. Entonces, como vemos, la construcción de una constelación de satélites más baratos puede proveer información sumamente útil. Estamos en una etapa, por supuesto, de prueba de todos esos datos. Todavía no hay disposición comercial de la información. Estamos probando que lo que está llegando del satélite es razonable, es útil. Y entonces lo que podemos ver es que una mayor revisita temporal nos puede permitir detección temprana de efectos adversos, es decir, cuanto más temprano identificamos el problema, podemos actuar. Una mejor resolución espacial, inclusive se pueden fusionar las cámaras de 1 metro con la hiperespectral para detección de heterogeneidades espaciales, por ejemplo. La resolución espacial, y que no solo de índice verde vivimos. Por supuesto que el índice verde es un índice muy útil, pero no solamente del rojo y el infrarrojo tenemos información, sino que podemos utilizar toda la parte del espectro que tiene que ver con el pico de absorción de la clorofila, y que eso nos puede dar indicios de procesos vegetales de mayor detalle, como por ejemplo les decía antes, del contenido de nitrógeno y la eficiencia en el uso de la radiación. Y la otra parte importante de este proyecto es que es necesaria una mayor accesibilidad y diversidad de análisis posibles para que las decisiones agronómicas sean en tiempo real y no pasado el daño en el cultivo. Este es el estado actual del proyecto. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.